Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Información, contenido que hace referencia directa a todo lo que significa animarnos a aprender, animarnos a conocernos, animarnos a entender qué nos pasa, por qué sentimos ciertas cosas, cómo podemos ir gestionando este mundo interno, que fíjate vos qué cosa tan particular, hemos puesto como humanidad tanto énfasis y tantas ganas en comprender y entender el mundo externo y tan poco en hacer propio el mundo interno. Y en esta era que estamos compartiendo justamente como seres humanos, de a poco vamos comprendiendo la importancia de entender ese mundo, todo lo que significa en la calidad de nuestras vidas, pero además todo lo que significa como sociedad. Entonces, me encanta tener la oportunidad en estos encuentros en formato audio de compartir, en particular, como te darás cuenta, lo que me gusta compartir son algunas lecturas breves, presentarte libros, presentarte autores, grandes investigadores en la materia de la conducta humana. Y hoy voy a darme un gusto, porque para mí es un gusto, esto de poder unir ciencia y conciencia. Y en este caso lo vamos a hacer con un libro que ha sido bestseller, muy interesante, yo te lo súper recomiendo. Estamos hablando de cómo hacer que te pasen cosas buenas. La autora, ella es una médica, psiquiatra, pero además sumamente abierta al mundo de la psicoterapia y en particular al mundo de unir conocimiento científico con todo lo que significa justamente ese mundo interno al cual estábamos haciendo referencia. Ella se llama Marian Rojas Estapé, te reitero el nombre del libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida. Ni más ni menos. Bueno, un poco es lo que pretendemos compartiendo un poquito estos audios, estos modestos podcasts, esto de ir abriendo conocimiento. Y preparé para vos algo del capítulo número 3 que se titula El cortisol. No me pongas esa cara, no estamos hablando de nada tan raro, hablamos de algo que forma parte de tu vida en lo cotidiano, día a día, sobre todo cuando estamos sosteniendo mucho estrés. ¿Te suena la palabrita? ¿Sí? Cuando estamos sosteniendo niveles grandes de incertidumbre. Cuando la preocupación, cuando la ansiedad, cuando el miedo está muy presente, ya no como un hecho excepcional, que es para lo cual todo esto está armado, y es como lo viven el resto de los mamíferos, sino nosotros, humanos, que tenemos capacidades muy particulares neurológicas, también tenemos la tendencia a cronificar todo esto. Y ahí, sin lugar a dudas, llegan los grandes problemas. Bueno, ¿nos conocemos un poco más? ¿Querés ir a ese mundo entonces? Vamos. Capítulo número 3 del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, titulado El cortisol. Pensar altera nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o un teatro y oyes que alguien grita ¡fuego! Inmediatamente te pondrías alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en ese momento en tu cuerpo? Mira, el organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro. Comienza la taquicardia, la sudoración y una subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el
hipotálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Bueno, antes de seguir con la lectura, no te hagas lío con los nombres, porque van a estar acá presentes, ¿no? Tálamo, hipotálamo, lo que es el neocórtex. Después te vas a ver que no es tan difícil. Si te gusta el tema de conocer con nombres un poco más tus propias estructuras, cómo está armado, construido, diseñado tu cerebro, que es realmente maravilloso. Pero si no te interesa o si parece medio complicado, te va a quedar el concepto de cómo funciona, el para qué, que es lo importante. Así que relaja tranqui y seguimos con el libro, ¿sí? Sigue diciendo ella. Aquí te presento un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas, vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Así que presta especial atención a este capítulo. El cortisol, que te aclaro es un neurotransmisor, una hormona, en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Sigamos entonces con nuestro relato. Seguimos ahí, ¿sí? Estamos en el cine. Si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te levantás con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean. Te cuesta pensar con claridad. Por fin, conseguís llegar a la calle sudando. El cuerpo te tiembla. Ya en la calle alguien te dice que no te preocupes, que estaban arreglando las alarmas y saltaron sin motivo porque no hay ningún incendio. En ese momento, reabren las puertas y 10 minutos después, todos los asistentes vuelven a ocupar sus lugares. Cierto, todo el público regresa a su situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes de que sonara la alarma. ¿Por qué? Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a su nivel normal. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Vas conduciendo, alguien se te cruza de manera inadecuada, no te chocas, no sucede nada, pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero si no pasó nada, bueno, es la señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál es la función del cortisol? Aprendiendo un poco sobre cómo funcionamos, te cuento. El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado, nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. ¿Te suena eso? ¿Sí? Los sentidos se activan. Por ejemplo, esa frase, tengo los nervios a flor de piel.
intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir con sus respectivas funciones, facilitando de esta manera el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que puedan ellos responder ante la amenaza que está ahí en cierne, tanto real como imaginaria. El cortisol, por otra parte, te cuento, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, por tanto estrés, por tanto estado de angustia, por tanto nivel de incertidumbre, puede aparecer, por ejemplo, la diabetes. ¿Lo sabías? Te cuento también que esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, ese juego que hay entre el agua y los minerales. Es clave en el control entonces de la presión arterial, participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis e incluso también en los músculos. Cuando estamos con estrés, ¿acaso no estamos más contracturados, más cansados, con más calambres? Bueno, nuestro amigo el cortisol. Y el cortisol tiene una función esencial y es la siguiente: afecta profundamente al sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Trataremos de todo esto, de abrirlo más y explicártelo un poco más en próximos capítulos. Pero es muy importante que entiendas que si yo vivo inflamado, estoy dando lugar a desarrollar algunas enfermedades realmente graves. Y vivir con el cortisol muy alto lleva a esto. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía. Por eso cuando enfermas te sentís agotado. En gran medida tu energía está siendo canalizada y empleada de manera efectiva por tu sistema inmune. Y finalmente te cuento también que el cortisol en exceso altera tu nivel endocrinológico y esto afecta, por ejemplo, la parte reproductiva. Por eso el estrés y el sufrimiento puede alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedar embarazada. También el sistema de crecimiento lo inhibe y el sistema tiroideo, y esto es tan común hoy escuchar hablar de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Bueno, mucho de esto también, aunque cueste creerlo, también puede tener un correlato directo con tu estrés y por ende con tu nivel elevado de cortisol. A todo esto se añade un factor relativo al crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, tu cuerpo precisa toda la energía posible. Por esto paraliza y bloquea todo lo prescindible, incluyendo lo que tiene que ver con el crecimiento. Es importante que sepas que todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario. Pero si interferimos por estrés en ese crecimiento, el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no consigue reemplazar. Por eso, ante mucho estrés, vemos que envejecemos, esto que llamamos vejez prematura. Acá algún comentario yo. Lo vemos muchos en los políticos, ¿no? Como de repente se ponen canos de manera muy rápida con elevado nivel de estrés. No importa tu opinión sobre políticos y demás, pero bueno, es algo que podemos observar de manera fácil, así que vale el ejemplo. Bueno, ¿cómo vas? ¿Asustado, asustada? ¿Qué hago con tanto cortisol en mi vida? Fíjate vos
que importante ir relacionando lo que es nuestro estado emocional con lo que significa nuestra salud física. Seguir dividiendo, como siempre te lo comento, mente por un lado, cuerpo por el otro, realmente es de un nivel de ignorancia y de necedad impactante. Seguimos un poquito más, ¿sí? Con este capítulo número 3 del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y acá ella titula ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Bueno, escucha y vas a ver qué cosa tan increíble que es la cabeza humana. Un tiempo después, ponele, regresas al mismo lugar. Te sentás en la butaca del cine, ¿te acordás que hablábamos del cine? Y de repente, no sabes por qué, porque no entendés el por qué, te sentís como en un estado de alerta. Te levantás, miras algún lugar cercano a la puerta de emergencia, tampoco entendés por qué estás haciendo eso, incluso lo pensás bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida por las dudas. Lo que te ocurre, lo que te está pasando, y esto llevarlo a todos los acontecimientos de tu vida, es que estás reviviendo, escucha bien, estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó esa alarma. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos que vos sentís que no es nada, que es un juego de tu cabeza, no. Esos pensamientos tienen un impacto similar a lo que sería vivirlos de verdad. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera nuestro amigo el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué sucede entonces si vivimos preocupados por algo continuamente? A ver, argentinos, a ver qué nos puede estar sucediendo a nosotros, te digo yo. Bueno, las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, tanto real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendado. Dato fundamental este para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza, no. También se activa exactamente de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o nuestra posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva, si no, no podremos nunca dormir. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece de a poco a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Su descenso, como te contaba, es clave para que se produzca melatonina y de esta manera inducir el sueño. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo a través de los tres principales circuitos: endocrino, inmunológico
y neuronal, el estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. En el endocrino, el organismo responde activando la liberación de cortisol y de la norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce esto que es la alteración de la respuesta inflamatoria. En el sistema inmunológico, te recuerdo, vuelve también a estar presente esta fase inflamatoria y las células de defensa que disponen en su membrana de receptores específicos para el cortisol se vuelven mucho más sensibles y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. Quiero que sepas que inflamación es un tema enorme a entender, tiene mucho que ver con las enfermedades degenerativas que estamos viviendo actualmente y es tan importante comprenderlo que lo vamos a abordar más adelante. Por último, si hacemos referencia al sistema nervioso, es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o un peligro. Y el cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, ayudado del sistema hormonal, pongamos cortisol en este caso, pone en alerta al resto del cuerpo. Y estas señales van a permitir entonces que el cuerpo entre en todo un mecanismo de protección, en realidad es de sobreprotección, de sobreadaptación y deja de sanar, deja de regenerar, deja de producir una poda neural y de repente me doy cuenta que no retengo, tengo mala memoria, me cuesta razonar, me cuesta analizar. Uy. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo, eso se detiene, y por otra parte, el sistema inmunológico se ve inhibido. ¿Mucha información? No, yo creo que vas bien, podés volver a escuchar el podcast. Es simplemente no quedarte atrapado con nombres, pero sí poder ir de a poco conociendo uno cortito, cortisol, que en su justa medida lo necesitamos, pero que en exceso lleva a que todo lo que vemos hoy en día en nuestras propias vidas y en los otros esté realmente siendo para muchos un drama. Problemas de salud, problemas degenerativos, problemas que tienen no solamente que ver con la parte física, sino también con la salud mental, con la salud emocional, con las enfermedades degenerativas neurológicas. Todo eso no se construye de un momento al otro. Todo esto es producto de sostener en el tiempo una manera de vida insana, no saber cómo gestionar lo que sentimos, no saber cómo gestionar lo que nos pasa, vivir, al fin y al cabo, en un estado de continuo estrés. Por eso, aprender todo esto ya no es solamente un lujo, ¿sí? O darme una oportunidad de autoconocimiento más. Esto en realidad es ya a esta altura lo que puede hacer depender la calidad de verdad de nuestras vidas, porque si no sabemos, no podemos cuidarnos. Si no nos cuidamos, indiscutiblemente bajo un estrés de este tipo, la vamos a pasar muy mal. ¿Qué te parece si seguimos la próxima con este libro maravilloso que nos enseña un montón de cosas que te lo súper recomiendo? Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Hoy hablamos un poco del cortisol y del estrés y prometo que la seguimos en la próxima. Mientras tanto, como siempre, gracias, gracias, gracias por este ratito compartido en estos podcasts de pedagogía para la vida.